Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Catalina Ruiz Fernández, soy estudiante del programa de Contaduría Pública de séptimo semestre. Y en este video quiero compartir un resumen completo sobre los estados financieros bajo la NIF para pymes, en el cual abordaremos los principales componentes y su estructura. Este trabajo forma parte del desarrollo académico que hemos venido realizando a lo largo del semestre con el acompañamiento del profesor Mauro Pantoja, quien nos ha guiado en el análisis y comprensión de las normas internacionales de la información financiera. Por consiguiente, les vamos a mostrar que hemos construido una matriz de trabajo que recoge cada una de las actividades desarrolladas en clase, lo que nos ha permitido fortalecer nuestras competencias en la interpretación y presentación de los estados financieros bajo estas normas internacionales. Entonces aquí podemos pasar a la matriz. Aquí tenemos la matriz donde aparecen todos los trabajos que hemos realizado con el profesor a lo largo de este semestre. Primero es importante mencionar tres secciones fundamentales. La primera es la sección número 1. Esta nos dice a quiénes va dirigida esta norma. Está pensada para pequeñas y medianas empresas, es decir, negocios que no están en la bolsa ni tienen obligación pública de rendir cuentas, pero que sí preparan estados financieros con propósito general, como para bancos, inversionistas o entidades de control. También tenemos la sección número 2. En esta nos define los principios fundamentales sobre los cuales se construyen los estados financieros. Entonces nos explica primeramente cuál es el objetivo, también quiénes son sus usuarios y qué tipo de información debemos proporcionar. Podemos empezar diciendo que el objetivo de los estados financieros es brindar información útil para que los usuarios puedan tomar decisiones económicas. Esto incluye evaluar varios aspectos, como por ejemplo la situación financiera de la empresa, lo que tiene y lo que debe, su rendimiento, si gana o pierde, y por último los flujos de efectivo, cómo entra y cómo sale el dinero. También tenemos los usuarios principales. Este está dirigido para personas externas a la empresa que no están involucradas en su gestión diaria, como lo son los acreedores, los proveedores, entidades financieras, inversionistas, también entidades de control como lo es la DIAN. También nos habla esta sección de los principios contables fundamentales, los cuales son claves y deben aplicarse al preparar los estados financieros. El primero de ellos es el devengo. Los hechos económicos se reconocen cuando se ocurren, no cuando se recibe o paga dinero. También está el negocio en marcha. Se presume que la empresa continuará operando en el futuro previsible. También está la importancia relativa, o como se le llama, la materialidad. Solo se informa lo que realmente puede influir en las decisiones de los usuarios. También está la consistencia. Se debe aplicar las mismas políticas contables de un periodo a otro para permitir la comparación entre ellos. En esta sección también nos definen los 5 elementos que forman la estructura contable de los estados financieros. El primero es el activo, que son recursos controlados por la empresa del que se espera obtener beneficios económicos a futuro. Está el pasivo, que es una obligación presente que la empresa debe pagar. Y tenemos el patrimonio, que es la participación residual de los propietarios en los activos después de descontar los pasivos. También tenemos los ingresos, que son incrementos en el patrimonio por actividades como ventas o prestación de servicios. También tenemos los gastos, que son disminuciones en el patrimonio por costos, pérdidas o consumos de los recursos. Finalizando tenemos la sección número 3, que ella nos establece los lineamientos generales para la presentación de los estados financieros con propósito de información general. Entonces aquí podemos empezar diciendo que nos debemos presentar un conjunto completo de estados financieros al menos una vez al año, y ese conjunto de estados debe incluir el estado de situación financiera, o se le puede llamar balance general, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y por último las notas a los estados financieros, que incluye un resumen de las políticas contables significativas y otra información que es relevante para las personas. También aclara algunos principios claves,
como la uniformidad, que es la estructura y el contenido deben mantenerse año tras año para facilitar la comparación de estos. También está la comparabilidad, que siempre deben ser presentar los valores comparativos del periodo anterior. También está la claridad. Los estados deben ser comprensibles para los usuarios con conocimientos básicos de finanzas. También está la materialidad. Se deben presentar los elementos que realmente sean importantes para la toma de decisiones. En conclusión, estas secciones nos sirven como base para entender cómo debemos organizar la información financiera, también asegurándonos que ésta sea útil, clara y comparable para los usuarios externos, como los mencionados anteriormente. Entonces, teniendo presente esto que les acabo de decir, vamos a pasar al estado de situación financiera. El estado de situación financiera está en la sección número 4, el SNIF para pymes. Este estado, que también es llamado balance general, muestra lo que la empresa tiene, debe y lo que realmente le pertenece en una fecha específica. Este se divide en activo, pasivo, patrimonio. Entonces podemos empezar por los activos. Los activos son todos los recursos que la empresa controla y de los que se espera obtener beneficios futuros. Está dividido en dos. En activos corrientes son los que se espera vender, consumir o convertir en efectivo en el ciclo normal del negocio, usualmente dentro de un año. Aquí encontramos lo que es efectivos equivalentes al efectivo, instrumentos financieros como clientes, los inventarios, cuentas por cobrar. También tenemos los activos no corrientes, que son aquellos que se mantienen por más de un año y no están destinados a la venta inmediata, como por ejemplo la propiedad, planta y equipo, lo que son los intangibles y otros activos. Y ya pasamos a los pasivos. Los pasivos son las obligaciones presentes de la empresa, es decir, las deudas o compromisos que tendrá que pagar con recursos. También se divide en dos, en pasivos corrientes que se deben pagar en corto plazo, es decir, dentro de un año. Están las cuentas por pagar, obligaciones financieras, impuestos, gravámenes y tasas y algunas estimaciones y provisiones. También están los pasivos no corrientes, que son deudas o obligaciones a largo plazo, con vencimientos mayores a un año. Por ejemplo, pues están las obligaciones financieras, aquí tenemos los préstamos bancarios, obligaciones laborales de largo plazo. Tenemos el patrimonio. El patrimonio es la parte residual de los activos, luego de deducir todos los pasivos. Aquí tenemos los aportes a los socios, la prima de emisión de instrumentos de patrimonio y también las reservas legales. Bueno, seguimos con el estado de resultados. Esto está en la sección número 5. Este estado financiero nos permite saber si la empresa tuvo ganancias o pérdidas durante el periodo contable. Se compone de ingresos, que es todo lo que entra por ventas de bienes o prestación de servicios. También está el costo de ventas, que es lo que costó producir o adquirir esos bienes vendidos. Tenemos la utilidad bruta, que es la diferencia entre los ingresos y los costos, y seguimos con los gastos operativos, que también tenemos los gastos administrativos, que pueden ser de venta y también de deterioros de activos. También están otros ingresos o egresos, por ejemplo la ganancia en venta de un activo o un ingreso financiero. También están los gastos financieros, como los intereses de préstamos. Si aplica, puede haber impuesto a las ganancias, si no, pues no estaría. También tenemos el resultado del periodo, que es la utilidad neta o pérdida después de restar todos los gastos. Bueno, tenemos que tener en cuenta que este estado nos ayuda a analizar la rentabilidad del negocio y cómo se está desempeñando financieramente. Seguimos con el ORI, otros resultados integrales. Este incluye ingresos o gastos que no se reconocen directamente en el resultado del periodo, pero que de igual manera afectan el patrimonio. Algunos ejemplos de ORI pueden ser cambios en el valor razonable de ciertos instrumentos financieros. También está diferencias en conversión de moneda extranjera, cuando una empresa opera en más de un país. También podemos ver que estos valores se presentan de forma separada
del resultado neto y no afectan directamente la utilidad, pero sí el patrimonio acumulado de la empresa. Aquí tenemos el ORI de la complicada SAS y podemos ver que durante el mismo periodo se mostró su incremento, obviamente es súper notable debido a los cambios en el superávit por revaluación para propiedades, planta y equipo, indicando que la empresa no solo tuvo un buen desempeño operativo, sino que también aumentó el valor razonable de sus activos, reflejando una mejora en su patrimonio. Seguimos con el estado de flujos de efectivo, el cual está en la sección número 7. En este estado podemos ver sobre cómo entra y sale el dinero de la empresa durante el periodo. Se divide en 3 actividades. Actividades operativas, que son los cobros y pagos que resultan de la actividad principal de la empresa, como por ejemplo cobros a clientes, pagos a proveedores o a salarios. También tenemos las actividades de inversión, que incluye la compra o venta de activos como maquinaria o inversiones en otras empresas. También tenemos las actividades de financiación, que se refiere a entradas o salidas de efectivo relacionadas con préstamos o aportes a los socios. Este estado nos muestra si la empresa está generando efectivo suficiente para sostener sus operaciones, invertir y cumplir con sus obligaciones financieras. Dentro del flujo de efectivo tenemos 2 métodos, el método indirecto y el método directo. Los dos comprenden las mismas 3 actividades que les acabo de mencionar, solo que el método indirecto partimos de un valor del estado de resultados y así podremos determinar todas sus actividades. Voy a explicarles el método indirecto. Aquí podemos ver que partimos del resultado del ejercicio. Aquí entraría la depreciación, las provisiones y eso nos daría el resultado ajustado. Ya entramos a clasificar las cuentas teniendo en cuenta que tenemos para ello una fórmula para clasificar cuáles son las entradas operativas y cuáles son las salidas de operación, perdón. Entonces, por ejemplo, en el activo tenemos que si el activo es negativo, estará en la entrada y si el activo es positivo, estará en salida. En cambio que en el pasivo y en el patrimonio tenemos que si es positivo en ambos va en entradas y que si es negativo va en salidas. Entonces, seguimos con el método directo. Aquí podemos ver que es diferente porque tomamos todas las partidas del estado de resultados y todas las partidas del estado de situación financiera. Al final los dos resultados nos dan el mismo valor, pero tenemos que tener en cuenta la norma internacional número 7, que nos dice que ambos métodos son aceptados, pero la norma recomienda el uso del método directo. ¿Por qué? Porque el método directo presenta las entradas y salidas de efectivo brutas relacionadas con las actividades operacionales, por ejemplo, cobros a clientes, pagos a proveedores, pagos por salarios, entre otros. También porque es más claro para los usuarios de los estados financieros, porque muestra de forma explícita de dónde proviene y a dónde va el efectivo. En cambio que el método indirecto también es aceptado, pero parte del resultado neto del ejercicio y lo ajusta por partidas no monetarias, como depreciación, provisiones que se los mostré anteriormente, y también cambios en activos y pasivos operacionales. Es el más utilizado en la práctica porque requiere menos información adicional. La mayoría de datos provienen del estado de resultados y el balance. Entonces aquí podemos ver que tenemos las mismas 3 actividades, se clasifica por entradas de actividades de operación, de inversión y de financiación, que ya se las expliqué anteriormente, pero al final podemos ver que tenemos el mismo resultado del método indirecto. Además de lo anterior, también hemos revisado otras normas contables, que aunque no les explicaré en este momento en detalle, serán presentadas en el informe final. Podemos decir que entre ellas está propiedades de inversión, que se refiere básicamente a terrenos y edificaciones que la empresa posee con el fin de arrendarlos y obtener ingresos. Revisamos además el tema de propiedad, planta y equipo, el cual se clasifica en 2. Por un lado tenemos la propiedad, planta y equipo convencional, como lo es maquinaria o instalaciones de uso general. Por otro lado tenemos las plantas productoras, que son activos biológicos que generan productos durante más de un periodo. También analizamos los hechos ocurridos después del periodo que se informa, es decir, aquellos eventos relevantes que suceden una vez cerrado el periodo contable, pero que pueden tener un impacto en los estados financieros. Muchas gracias y aquí termina el video.